Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la unidad temática 6, correspondiente al tema glándulas salivales. Vamos a hablar sobre estructura, fisiología, patología y clínica, es decir, las manifestaciones, la semiología de las principales patologías que pueden afectar a este tejido. Bueno, los objetivos de esta clase se concentran en realizar el examen de glándulas salivales, que ya lo vimos minuciosamente en el capítulo 1, evaluación del paciente. Además, esta clase se propone enumerar los métodos de diagnóstico auxiliares para el estudio de glándulas salivales. Esto lo vamos a revisar brevemente, ya que este tema fue también abordado en estudios de imágenes. Aplicar el método de diagnóstico auxiliar más adecuado según el cuadro clínico que exponga el paciente. Ese sería un objetivo de esta clase. Y citar y describir semiológicamente los procesos patológicos que pueden afectar el tejido salival. Esta temática está justificada en el hecho de que las glándulas salivales presentan, como cualquier glándula, estroma y parénquima, o sea, dos componentes histológicos con distinto origen. Pues el estroma, que da irrigación al tejido glandular, tiene una procedencia ectomesenquimática, mientras que el parénquima, formado por el sistema ductal y los acinos, pues tiene un origen epitelial a partir del estomatodeo primitivo. Bueno, y el hecho de tener estroma, este tejido, permite pues obtener señales y nutrientes gracias a la vascularización que tiene ese tejido conectivo, y esa vascularización da lugar a que las glándulas salivales estén conectadas con los demás órganos y sean sensibles a procesos sistémicos, y además se comporten como un buen testigo de esos procesos sistémicos. Hay enfermedades generales, trastornos por ejemplo endocrinos, metabólicos, que se pueden manifestar con patología glandular, con hipertrofia glandular, con alteraciones funcionales de las glándulas, como lo vimos en el capítulo de renal. Dijimos que la estomatitis urémica o el síndrome urémico, además de manifestar estomatitis urémica, se podía también manifestar con una tumefacción unilateral o bilateral de las glándulas tanto parótidas y submaxilares. Y bueno, por el tamaño, estas glándulas van a ser sobre todo las parótidas, por el ser más grandes que el resto de las glándulas mayores, son más accesibles a los procesos sistémicos. Bueno, entonces vamos a iniciar con una parte introductoria. En cuanto al origen embriológico, esta glándula salival o este tejido glandular salival se origina a través de la proliferación de un conducto sólido que proviene del estomatodeo primitivo. Es decir, el estomatodeo primitivo se invagina en el ectomesénquima y prolifera formando entonces un conducto sólido que se ramifica a nivel distal, dando origen a las famosas unidades secretorias distales que van a formar posteriormente los acinos, ¿sí? Los acinos glandulares. Entonces la porción acinar más el sistema ductal constituyen el parénquima de la glándula de origen epitelial, y el ectomesénquima da origen al estroma, que va a dar soporte, va a dar nutrición y va a encapsular o a rodear a este tejido glandular salival. Recuerden que la cápsula, estas glándulas tienen cápsula de tejido conectivo, derivan justamente de este ectomesénquima, y de esta cápsula surgen tabiques, como lo habrán visto en histología, que van a dividir a estos acinos en lóbulos y lobulillos, y además este estroma cumple la función de dar nutrición a este parénquima, ¿sí? Porque recuerden que los acinos es un tejido epitelial y carece de vascularización propia. La vascularización se la aporta, como todo tejido epitelial, el
tejido conectivo subyacente o el tejido conectivo que lo rodea. En cuanto a la división, bueno, en el ser humano las glándulas salivales están divididas en dos grupos, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores o accesorias, ¿sí? El origen embriológico de estos dos grupos de glándulas es similar, tal como lo describí. La diferencia entre ellas está en el tamaño y además en que las glándulas salivales mayores presentan un conducto excretor largo, mientras que las glándulas salivales menores poseen un conducto excretor corto. Y otra diferencia entre las mayores y las menores estaría en la forma en cómo se disponen estas glándulas. Las glándulas mayores siempre están dispuestas simétricamente, es decir, en parejas, ¿sí? Las tenemos de cada lado, mientras que las glándulas salivales menores accesorias, pues son un conjunto de glándulas que están todas dispersas por la mucosa bucal, ¿no? Las tenemos a nivel de mucosa labial, a nivel de zona retromolar, a nivel de mucosa palatina, a nivel de cara ventral de lengua, a nivel de dorso de lengua, a nivel de bordes y base de lengua y a nivel de piso de boca. Así que están distribuidas, diseminadas por toda la mucosa bucal. Bueno, en cuanto a la función, las glándulas salivales, tanto mayores como accesorias y menores, tienen en común pues, producir un fluido biológico llamado saliva, el cual cumple funciones trascendentales para el mantenimiento de la homeostasis en la cavidad bucal. La disminución en la producción de este fluido va obviamente a generar todo un trastorno en la función bucal, ¿no? En las funciones que cumple la boca, como ser el inicio en la metabolización de los hidratos de carbono, de los lípidos, gracias a las enzimas que tiene esta saliva, en permitir, por tanto, la formación del bolo alimenticio, la deglución, la fonación, la masticación, la integridad de las membranas mucosas, es decir, la membrana mucosa se mantiene íntegra gracias a este fluido biológico que la humecta, que la lubrica y que además controla la colonización bacteriana gracias a las proteínas antibacterianas que presenta, como las cistatinas, la lisozima, la peroxidasa, la lactoperoxidasa, lactoferrina, que tienen capacidad de inhibir la adhesión bacteriana a la superficie mucosa, ¿sí? Inhibir la capacidad adhesiva de las bacterias y en el caso de la adhesión bacteriana al tejido epitelial, sino que además desorganiza la pared celular de la bacteria. Ahora, la función de las glándulas salivales que se corresponde con la producción de saliva, de este fluido biológico, que es el que mantiene la homeostasis en la boca, en la cavidad bucal, pues está controlada esta producción por el sistema nervioso autónomo con sus dos ramas, el simpático y el parasimpático. Por lo tanto, los trastornos neurológicos de tipo vegetativo, es decir, alteraciones en esta vía, en las vías aferentes, en los receptores gustativos, en las vías sensitivas aferentes que llevan los estímulos al sistema nervioso central para ser interpretados y luego las respuestas son enviadas a través del sistema nervioso autónomo a tanto la rama simpática y la parasimpática para que la glándula pueda ejercer su función de producir saliva más o menos viscosa o más o menos serosa en mayor o menor tiempo. ¿Eso de qué depende? Va a depender de cuál es el sistema nervioso autónomo o cuál es la rama vegetativa que más fue activada, ¿sí? El sistema parasimpático está descrito en la literatura que favorece la producción de mayor cantidad de saliva, pero además favorece la producción de una saliva eminentemente serosa y en menor tiempo, mientras que la activación del sistema simpático favorece la producción de saliva, pero en menor cantidad, de consistencia más viscosa y en un tiempo más prolongado. Así que es muy importante tener este conocimiento para entender la patología glandular que tiene que ver con trastornos neurológicos, ¿sí? O con procesos
medicamentos o hábitos que inhiban, por ejemplo, el simpático o inhiban el parasimpático, y eso se va a traducir en mayor o menor cantidad de saliva, de consistencia que puede ser más viscosa o más serosa, dependiendo de cuál es la vía eferente vegetativa que está predominando. Pero tienen que saber que esto es importante: para que nuestra saliva sea eminentemente fluida, es necesario una mayor activación, una mayor estimulación del parasimpático que del simpático. Bueno, en cuanto a la estructura histológica, tienen que saber que la unidad funcional y estructural de una glándula salival mayor es el adenómero. El adenómero está constituido por el acino, ¿sí?, que está formado por células piramidales que se disponen a manera de porciones de pizza y forman lóbulos, ¿sí?, rodeados de células mioepiteliales y de una membrana basal, ¿sí? Estas células tienen, estos acinos se llaman así porque son células con actividad secretoria, con especialización secretoria, y tienen como cualidad común, semejante, vaciar todos sus productos de secreción en una cavidad o conducto. El adenómero, entonces, corresponde a la porción distal, globular, del cual se desprenden conductos de tipo intercalar, estriado y excretor. El conducto intercalar es el que conecta el acino con el conducto estriado, ¿sí? Estos conductos estriados se van conjugando, se van uniendo uno con otro para formar finalmente o terminar constituyendo finalmente un único túbulo excretor, que sería en todo caso el conducto excretor principal de una glándula salival mayor, cuya función es conectar pues todo el parénquima glandular con la cavidad bucal, como sería el conducto de Stensen, que sería el conducto excretor principal de la parótida, el conducto de Wharton, conducto excretor principal de la glándula submaxilar. Entonces, esos conductos principales, ¿sí?, que son los que desembocan en la cavidad bucal, ¿sí?, se van a ramificar progresivamente, hasta formar pues estos acúmulos de células con cualidad, con capacidad, con especialización secretoria a nivel distal, formando los acinos. Entonces, un adenómero está formado por los acinos y por el conjunto de conductos que son de tres tipos: conductos intercalares, conductos estriados y conductos excretores, ¿sí? El conducto intercalar, como ven, es la conexión entre el conducto estriado y el acino, o adenómero. Y el acino tiene la función, estas células acinares tienen la función de producir, de aportar mayormente proteínas y macromoléculas a esa saliva, mientras que el aporte de proteínas y macromoléculas por parte del epitelio ductal es mínimo para la saliva. Su mayor aporte tiene que ver con el transporte de agua y electrolitos. Es decir, que este epitelio ductal lo que va a hacer es modificar en cierta manera la composición química de esta saliva que sale del acino. Bueno, y otro aspecto importante de la histología, que es importante que recuerden, es las características histológicas de las células acinares, ¿sí? Los acinos de las glándulas salivales, en general mayores y menores, están formados por células serosas, mucosas y células mioepiteliales. Las células, la distribución de estas células serosas y mucosas pues varía según el tipo de glándula. Por ejemplo, la glándula parótida está constituida 100% por acinos serosos, ¿sí? Estos acinos son especializados en producir una saliva altamente cargada en proteínas,
como la amilasa, las lipasas, las inmunoglobulinas. Y el acino seroso, histológicamente o estructuralmente, difiere del acino mucoso, como vemos acá. El acino seroso está constituido por células poligonales con un núcleo que exhiben un núcleo en posición basal, pero un núcleo voluminoso, ovoide o redondeado, y un citoplasma que se tiñe ligeramente basófilo, muchas veces acidófilo, y que está cargado de gránulos, ¿sí? Gránulos de decimógeno, que son los que generan este producto de secreción, ¿sí? Y que luego va a experimentar una modificación una vez que esa secreción pasa por el sistema ductal. El acino mucoso, su citoplasma no capta la tinción, ¿sí? Debido a la composición de estos gránulos secretores, que son cargados en hidratos de carbono y de mucina, ¿sí? Esa mucina es la que le da esa consistencia más viscosa a la saliva que producen las glándulas que tienen predominio de acinos mucosos, como son las glándulas sublinguales, que ya dijimos que son un conjunto de 10 a 30 glándulas, cada una con su conducto excretor, y también las glándulas accesorias o menores, que presentan acinos mixtos, ¿sí? Es decir, acinos mucosos con semilunas cerosas. Y hay glándulas accesorias que son 100% mucosas, es decir, que están constituidas únicamente por acinos mucosos, como por ejemplo las que encontramos en base y borde de lengua. Las que encontramos en dorso de lengua son accesorias, son menores, sin embargo son exclusivamente cerosas, y las que encontramos a nivel de mucosa labial, a nivel de mucosa palatina, a nivel de cara ventral, tercio anterior de cara ventral de lengua, las famosas glándulas de Blanding-Nang, ¿sí? Que están a ese nivel de punta de lengua, pero en su cara ventral, son glándulas mixtas desde el punto de vista estructural, ¿sí? Están formadas por acinos mucosos con semilunas cerosas. Pero como están compuestas, al igual que las sublinguales, por un predominio de células mucosas, entonces esa saliva va a ser un poco más espesa. Bueno, estas son las funciones de la saliva, para que recuerden, lo tengan presente. Recuerden que es un fluido biológico que cumple funciones dramáticamente importantes para la homeostasis bucal, para la digestión. Es fundamental la saliva porque esta inicia el metabolismo de los lípidos y de los hidratos de carbono gracias a la amilasa y la lipasa. Entonces forma el bolo alimenticio, favorece la deglución, la fonación, la masticación, ¿sí? Tiene propiedades emulsentes, lubricantes, humectantes para esa mucosa bucal. Esto permite entonces que los dientes pues patinen en la mucosa y no impacten, ¿sí? O el impacto masticatorio, en caso de existir, no genere pues heridas, no genere úlceras en esa mucosa, ¿sí? Entonces es muy importante esta función, de ahí que los pacientes que padecen trastornos funcionales con hiposalivación, una de las características que demuestran cuando examinamos esa mucosa bucal es una mucosa roja, atrófica, adelgazada, muchas veces erosionada y muy sensible por la falta de lubricación, dando lugar a que los dientes, las piezas dentarias, impacten contra esa mucosa, no resbalan, no patinan, entonces generan heridas. Es importante la saliva para mantener la integridad de la mucosa gracias a esa mucina que posee y que la aportan principalmente las glándulas mixtas en su composición, o que tienen predominio de acinos mucosos, porque esta mucina es una molécula que tiene baja solubilidad, pero expone alta viscosidad, alta adhesividad, alta elasticidad, y eso ayuda a mantener la integridad de esa membrana mucosa, evitando que se ulcere. Bueno, tiene funciones reparadoras gracias a la producción de factores de crecimiento, como factor de crecimiento neural, factor de crecimiento epidérmico. Tiene funciones también, cumple funciones de equilibrio, mantiene la homeostasis gracias a que
promueve el equilibrio ecológico, ya que se opone a la colonización bacteriana, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a la actividad de clearance que hace, favoreciendo la eliminación de células descamadas junto con bacterias que estén prendidas o adheridas a esas células descamadas. Gracias a las proteínas antibacterianas que posee, va de alguna manera a neutralizar la colonización bacteriana. Bueno, tiene funciones excretoras, es decir, de eliminación de fármacos, de alcohol. Contribuye al balance hídrico, ya que ayuda a mantener el equilibrio hídrico en el cuerpo, promueve la ingesta de líquidos. Y tiene funciones hormonales gracias a los factores de crecimiento que ésta produce. Produce además una hormona llamada gustina, que permite la percepción de los sabores, interactúa con los receptores gustativos y permite hacer esa diferenciación entre los sabores. Y además se ha descrito o está descrito en la literatura que una de las hormonas que producirían, que tendría la saliva o que producirían las glándulas salivales mayores sería la urogastrona, que actúa como un citoprotector gástrico, inhibiendo la producción de ácidos gástricos, manteniendo de esa manera una homeostasis a nivel de la mucosa gástrica. Así que, como ven, la saliva es un fluido biológico muy importante. De ella depende la integridad de las membranas mucosas, el equilibrio ecológico de la cavidad bucal, y depende también la buena lubricación de esta mucosa, evitando que las piezas dentarias impacten en la misma, ¿no? y la lesionen o la agredan, cumpliendo además una función digestiva muy importante, ya que inicia el proceso de degradación de los alimentos a través de las enzimas que ésta posee. Bueno, en cuanto al examen de las glándulas salivales, ya saben que para el estudio de las glándulas salivales, lo primero que tenemos que hacer es recabar los síntomas que refiere el paciente relacionados con el tejido salival. ¿Cómo recabamos esos síntomas? A través de la anamnesis, a través de una anamnesis exhaustiva para buscar todos los síntomas y antecedentes que nos permitan o que nos apoyen en el diagnóstico de la patología que presenta el paciente. El examen físico es la segunda parte de la historia clínica y es la parte de este estudio del paciente que nos va a permitir reconocer los signos, ¿sí? Como el agrandamiento glandular, la simetría facial, por el agrandamiento o el aumento de volumen de una glándula como la parótida, por ejemplo, que nos va a permitir detectar variaciones en la consistencia y en el color de la piel que recubre la zona donde se alojan estas glándulas, o la mucosa bucal, en el caso de las glándulas de piso de boca, que nos va a permitir además el examen físico poder recabar variaciones de consistencia, ¿sí? De adherencia, y otros aspectos que tienen que ver con los tejidos adyacentes, ¿no? Entonces, el examen físico, recuerden que se clasifica en dos tipos: examen físico directo y examen físico indirecto. El examen físico directo es el que se establece con las técnicas directas de exploración que utilizan los órganos de los sentidos: palpación, empezando obviamente por la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, que bueno, para estos órganos la percusión y la auscultación no tienen utilidad, ¿sí? Son básicamente importantes la inspección, que inicia el examen físico, y la información obtenida con la inspección se complementa con la palpación, y a esta palpación se agrega una técnica semiológica muy importante que ya lo hablamos, es el ordeño, recuérdenlo. Y después el examen físico indirecto con los métodos complementarios de estudio, ¿sí? ¿Qué tipo de métodos complementarios utilizamos para examinar las glándulas salivales, para estudiar glándulas salivales? Bueno, las biopsias, la biopsia por
aspiración con la técnica PAF, que es bastante utilizada cuando sospechamos de lesiones tumorales. Los análisis químicos de la saliva, que bueno, se realizan en determinados laboratorios y que requieren pues, técnicas, métodos estandarizados. Los estudios de imágenes, que también son muy utilizados para el estudio de las glándulas, desde las radiografías simples hasta los más complejos como la tomografía, la cialotomografía, y los análisis cuantitativos de saliva cuando tenemos un paciente que consulta por el síntoma boca seca, por la sensación de boca seca, que es un síntoma. Ante ese síntoma, pues el primer método complementario que tenemos que aplicar es realizar una cialometría, un análisis cuantitativo de saliva, para determinar si existe o no existe una reducción significativa en ese flujo salival. Bueno, en la anamnesis, recuerden, su función es recabar los síntomas y los antecedentes. Siempre tenemos que tratar de realizar en lo más posible una historia clínica dirigida, ¿no? Un interrogatorio dirigido y un examen físico dirigido. Si el motivo de consulta tiene que ver con un proceso glandular salival, entonces todo nuestro interrogatorio tendrá que estar dirigido a recabar la mayor cantidad de síntomas posibles, ¿sí? Ante síntomas de dolor o aumento de tamaño, que bueno, en ese caso sería un signo, porque el profesional clínico lo puede ver, lo puede observar, lo puede objetivar, o ante sensaciones de boca seca o exceso de flujo salival. Bueno, ante un síntoma relacionado o signo-síntoma relacionado con el tejido glandular salival, es importante indagar durante el interrogatorio dirigido la recurrencia de la sintomatología, si se ha presentado por única vez o ha presentado varios episodios, desde que inició el problema hasta que el paciente acudió a la consulta. Preguntar sobre la relación con la alimentación, ¿sí? Si duele más la zona glandular afectada cuando el paciente ingiere alimentos o no. Es importante también recabar alteraciones de la sensibilidad, si están presentes, como la parestesia. Y además es importante recabar sobre la velocidad de crecimiento en caso de lesiones medulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto tiene orientación diagnóstica. Una sintomatología recurrente es típico, sobre todo en pacientes adolescentes, es típico de lo que conocemos como cialoadenitis crónica recurrente o parotiditis recurrente juvenil, que es una entidad relativamente frecuente, sobre todo en el grupo de adolescentes, ¿sí? De varones adolescentes principalmente. Después hay procesos que son más dolorosos cuando el paciente ingiere alimentos, como es el caso de la cialolitiasis. La sensación de adormecimiento, ese síntoma nos debe llamar la atención hacia la idea de un proceso maligno. La velocidad de crecimiento para lesiones nodulares tiene importancia diagnóstica, puesto que de tratarse de tumores benignos, estos exponen una lenta tasa de crecimiento, es decir, desarrollan lentamente a través del tiempo, mientras que los tumores malignos, como por ejemplo el carcinoma mucoepidermoide, demuestra una tasa de crecimiento mucho más acelerada. Bueno, durante la anamnesis también vamos a recabar obviamente los antecedentes, ¿sí? Es decir, procesos que puedan estar relacionados con la patología glandular o que asocian o se manifiestan con patología glandular, como por ejemplo trastornos de la tiroides, diabetes mellitus, infecciones como tuberculosis, como sífilis, como gonorrea, que también pueden dar manifestaciones en glándulas salivales. De pronto una septicemia
o un proceso séptico general. Podría explicar también alteraciones o patología a nivel de las glándulas salivales, posoperatorios quirúrgicos recientes, procesos que hayan causado una importante deshidratación, sería un antecedente también relacionado con patología glandular o con alteraciones en la función de las glándulas salivales. De pronto trastornos alimenticios, deficiencias nutricionales, son detalles, son aspectos mórbidos personales y bueno, además los hábitos tóxicos como consumo de alcohol, cigarrillo, medicamentos. Es importante indagar en la lista de medicamentos que tome el paciente que consulta por una afectación glandular salival. Es importante indagar qué medicamentos consume. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, de hecho, casi el 80% de los medicamentos habitualmente prescriptos en el área médica tienen efectos serotomizantes, es decir, y tienen como efecto colateral reducir el flujo salival, y eso obviamente va a generar una serie de problemáticas, de complicaciones. Y bueno, en datos generales, recuerden que es la primera parte de la anamnesis que registra los datos de filiación del paciente, la edad, el estatus étnico-racial, su ocupación. Y la ocupación es un dato muy importante cuando también tratamos de explicar una patología glandular salival, ya que pacientes o personas que estén expuestas a tóxicos, como por ejemplo el mercurio, pueden manifestar un cuadro típico entre el cual se reconocería el síntoma cialorrea, signo cialorrea. Bueno, entonces una vez completada la anamnesis, el interrogatorio, recuerden con el objetivo de recabar los síntomas, describir la evolución de esos síntomas y recabar todos los antecedentes, historia médica, hábitos, situación de vida del paciente que nos contribuya a comprender o a dilucidar el origen del problema que expone o que presenta en sus glándulas salivales. Tenemos que pasar a la segunda parte de la historia, que es el examen físico, y que les había dicho ya que para glándulas salivales este examen físico pues empieza con la inspección, se complementa con la palpación. Ya saben ustedes cómo palpar estas glándulas, no lo vamos a repetir. Una técnica semiológica importante para evaluar la permeabilidad de los conductos excretores y que además se indica como medida terapéutica en pacientes que padecen trastornos inflamatorios crónicos como la parotiditis recurrente juvenil, es el ordeño. Evaluar las características de la saliva también es importante dentro del examen físico. ¿Qué características vamos a evaluar en la saliva? Un paciente con patología glandular, sobre todo de glándulas salivales mayores, obviamente. Vamos a evaluar el color de la saliva, la consistencia de la saliva y el pH de la saliva, ya sea con bandas que demuestran el pH por cambios de color, por reacciones químicas o con un pHímetro. Y los métodos complementarios de estudio, que ya saben de qué tipo son, para estudiar las glándulas salivales. Bueno, entonces sobre los métodos complementarios para el estudio de las glándulas, recuerden que uno de los más utilizados o generalmente los más usados de entrada, ¿sí? La biopsia de glándula salival mayor es un método complementario también muy importante cuando sospechamos de patología de procesos tumorales o de procesos quísticos, pero generalmente antes de programar una biopsia por punción y mucho más si se trata ya de una biopsia excisional, siempre tenemos que contar con un estudio de imágenes previamente. Entonces, los estudios de imágenes son claves, ¿sí? Son claves para estudiar patología glandular salival. Serían básicamente los estudios más solicitados, ¿sí? Y estos pueden ser simples como radiografías, estudios radiográficos que en realidad una radiografía simple sin uso de medio de contraste tiene poca utilidad
sirviendo únicamente para el diagnóstico de certeza de una cialolitiasis. Cuando sospechamos de un cuadro clínico de cialolitiasis, les había contado previamente que una radiografía simple como una oclusal mandibular o una panorámica, cuando sospechamos de cialolitiasis de parótida, o una cefálica lateral también serviría para diagnosticar una cialolitiasis de parótida, ¿no? Bueno, la cialografía es otro recurso que se basa en utilizar pues el principio radiográfico, pero en este caso se logra dibujar el sistema ductal y el sistema acinar con el uso de una solución de contraste, de una sustancia radiopaca que se inyecta previa permeabilización e introducción vía conducto excretor, por ejemplo conducto de Stensen en el caso de la parótida, conducto de Wharton en el caso de la sumaxilar, y luego se somete al paciente a una radiografía permitiendo de esta manera dibujar todo el sistema acinoductal. Pero bueno, tiene también sus desventajas. Todos estos métodos de alguna manera exhiben ventajas y desventajas. La ecografía les había dicho que es un método bastante indicado, bastante útil para estudiar pues, tejido glandular, puesto que es especializado para el análisis de tejidos blandos. Es usado únicamente, sirve únicamente para estudiar tejidos blandos, no tiene utilidad para estudiar tejidos duros, y el tejido glandular salival, al tratarse de un tejido blando, obviamente puede ser abordado mediante un ultrasonido o ecografía. Y bueno, la ecografía se utiliza tanto cuando sospechamos de lesiones quísticas, lesiones tumorales, para hacer una caracterización inicial, cuando sospechamos de procesos inflamatorios, de procesos degenerativos, te serviría una ecografía. No te sirve tanto para caracterizar patología del sistema ductal, ¿sí? Si queremos caracterizar la patología, las alteraciones del sistema ductal, nos serviría más una cialografía, ¿sí? Porque vos revelas el sistema ductal utilizando una sustancia de contraste. Y nos serviría mucho más una cialotomografía multicorte, porque la cialotomografía se basa en el mismo principio de la cialografía, es decir, se inyecta una sustancia de contraste vía conducto excretor y luego se somete al paciente, en este caso, a una tomografía. Con la cialotomografía multicorte se puede estudiar la glándula por múltiples cortes y por reconstrucciones tridimensionales. Así que bueno, es un gran avance en el diagnóstico por imágenes para la patología glandular salival. También la tomografía computarizada simple tiene utilidad sobre todo para caracterizar procesos tumorales y poder establecer sus relaciones anatómicas, pero te da mayor precisión y mayor detalle la cialotomografía multicorte, sobre todo si quieres determinar con precisión tumoral es originado en el tejido glandular o si afecta a la glándula indirectamente, porque en realidad su origen está en un tejido adyacente y por crecimiento terminó comprometiendo la glándula. Entonces, para determinar eso, pues nos daría mayor orientación, mayor precisión la cialotomografía multicorte. La resonancia magnética tendría utilidad en realidad para hacer un análisis más exhaustivo cuando sospechamos de un tumor maligno. Entonces, para determinar si ese tumor pues está afectando, por ejemplo, estructuras nerviosas, si está pues, invadiendo un nervio, comprimiendo un nervio, o si está comprimiendo una estructura vascular, o si está invadiendo, qué sé yo, el espacio retrofaringeo, por ejemplo, está invadiendo tejidos blandos, o sea, el tumor está sentado en la glándula y yo quiero evaluar si está invadiendo tejidos blandos. Recuerden que la resonancia magnética tiene alta resolución para tejido blando, ¿sí? Mostrando menor resolución para tejido duro, ¿sí? Así que
si yo quiero caracterizar un tumor maligno o benigno, podría ser también benigno, pero hay tumores benignos de glándulas salivales que tienen un crecimiento pues invasivo, son agresivos localmente a pesar de ser benignos. Y si yo quiero determinar cómo está afectando a los tejidos adyacentes, entonces puedo utilizar una resonancia magnética. También me serviría la resonancia magnética para establecer con precisión la localización anatómica del tumor, si está afectando el lóbulo superficial o si está afectando el lóbulo profundo de esa parótida, si está lesionando o no el nervio facial, por ejemplo. Entonces, para esos detalles me serviría la resonancia magnética. Y la centellografía o gammografía de glándula salival, que recuerden permite hacer un estudio morfofuncional de la glándula salival. Aquí pues se utiliza un radioisótopo que se introduce previa permeabilización del conducto excretor de la glándula, el conducto excretor principal, y posteriormente el paciente pues es expuesto a una cámara gamma que va a capturar esa radiación, ¿no? Y bueno, posteriormente se estudia la funcionalidad del tejido glandular gracias a la fase de eliminación del radioisótopo, ¿no? A través de la eliminación del radioisótopo y el tiempo que le lleva a esa glándula a eliminar ese radioisótopo, esas características, esos resultados tienen valor diagnóstico. No es lo mismo una glándula que se demora 10 minutos en eliminar el radioisótopo a una glándula que se demora 3-4 horas en hacer ese mismo proceso, o una glándula que se demora cuestión de, no sé, menos de 10 minutos o menos de 5 minutos en eliminar el radioisótopo. Entonces, esos tiempos, medir esos tiempos tiene valor diagnóstico. Entonces, si yo quiero evaluar funcionalidad, recuerden, una gammografía les ayudaría bastante, una gammografía de glándula salival. Bueno, las radiografías simples, recuerden que solo tienen utilidad para la detección de cálculos de cialolitos. De pronto, para estudiar la invasión tumoral en un tumor de glándula salival, y yo quiero determinar la invasión a estructuras óseas circundantes, en caso de que la clínica me señalice la posibilidad de un tumor maligno por sus características clínicas, tengo alta sospecha de que se trate de un tumor maligno, yo quiero determinar si hay una invasión a la rama ascendente, por ejemplo, en caso de estar ubicado en la parótida, yo quiero determinar si ese tumor está invadiendo estructuras óseas circundantes, una radiografía te podría servir como un estudio inicial introductorio, ¿sí? Pero en realidad ahí te va a dar más información en la tomografía. Bueno, ¿cuáles son las radiografías que tienen utilidad para la detección de cálculos salivales o delitos que pueden estar formados a nivel de los conductos excretores principales? Los que están presentes en el parénquima es más difícil verlos con radiografías simples, los vas a ver, los vas a poder localizar con mayor precisión a través de una tomografía contrastada. Bueno, las radiografías simples que se utilizan son, por ejemplo, para el diagnóstico de cialolitiasis de glándula submaxilar, las oclusales de mandíbula y las laterales oblicuas de mandíbula. Y cuando sospechamos de una cialolitiasis de parótida, pues las más indicadas para eso, para diagnosticar una cialolitiasis de parótida, serían la radiografía panorámica, la cefálica lateral o cefalograma, la radiografía de fondo de surco y la frontal a carrillo inflada. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una paciente que consultaba por dolor y aumento de volumen, tumefacción, sensibilidad a nivel de mucosa de piso de boca. Cuando sospechamos de una cialolitiasis, siempre es importante dos métodos exploratorios. En primer lugar, la palpación del conducto, la palpación. ¿Por qué? Porque con la palpación puedes determinar, pues
sentir, a través del tacto, sentir la presencia y la altura de la localización del hito, sobre todo cuando es de tamaño importante, ¿no? Y después con el estudio radiográfico lo pones en evidencia, ya que al ser una estructura calcificada se va a mostrar opaco en la radiografía, ¿no? Bueno, en este caso vemos la salida de material purulento, véanlo a nivel de piso de boca en la caróncula sublingual, puesto que la formación de estos litos genera obstrucción, ¿sí?, de la vía de drenaje, de la vía de excreción, provocando estasis salival o estancamiento de saliva. Y ya saben que todo fluido biológico estancado sirve como un medio de cultivo para el crecimiento bacteriano. Entonces aquí las complicaciones infecciosas son las más frecuentes, pero también las obstrucciones por litos o por tapones mucosos pueden mediar procesos quísticos o pseudoquísticos como los mucoceles o las ránulas. Bueno, ya les dije que la celografía era un examen radiológico contrastado, utiliza una sustancia radiopaca que se inyecta previa permeabilización del conducto excretor principal y luego se somete al paciente a una radiografía. Está indicado este estudio para estudiar, por ejemplo, alteraciones anatómicas de los conductos salivales, para evaluar su morfología, su calibre, la homogeneidad de toda su extensión, ya que hay anteprocesos inflamatorios crónicos. El conducto excretor sufre las consecuencias mostrando alteraciones o mostrando aspecto tipo rosario por dilataciones y estrechamientos o estenosis alternantes, ¿sí? Y para determinar la localización de procesos obstructivos que estén afectando la vía ductal también serviría una celografía, siempre y cuando la obstrucción no se encuentre en plena emergencia del conducto excretor. Si la obstrucción se encuentra en plena emergencia del conducto excretor y el paciente está pasando un proceso inflamatorio agudo, con fiebre, con supuración, la celografía estaría contraindicada, ¿sí? Entonces está completamente contraindicada. Sí, está totalmente contraindicada la celografía cuando el paciente está pasando un proceso inflamatorio agudo, ¿sí?, con presencia de supuración, compromiso de estado general, fiebre. Tenemos que dejar que pase esa fase, tratar la infección, bajar la fiebre, bajar la inflamación y programar para después este examen, este procedimiento, ¿sí? Porque es invasivo. Entonces, al ser invasivo, puedes mediar la diseminación de la infección, generar una sepsis. Así que es muy importante considerar las contraindicaciones de este estudio. Las mismas contraindicaciones actuarían para la cialotomografía. Y además debemos contemplar la posibilidad de una reacción anafiláctica bueno, ya lo dije, la diseminación de un proceso infeccioso, por eso está contraindicado. Hay que hacer una minuciosa anamnesis, un minucioso interrogatorio para determinar el perfil alérgico del paciente. En pacientes con antecedentes de alergias es preferible que no realices o no indiques esta celografía, este estudio. En pacientes que sobre todo han experimentado una reacción anafiláctica o un shock anafiláctico, o que tengan hipersensibilidad al yodo, necesitan es contraindicado este estudio.